¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta parte número 2 de cómo puedo honrar a Dios en mi sufrimiento. ¿Cómo puedo honrar a Dios en mi sufrimiento? Necesitamos recordar que cada experiencia, aún tan difícil que sea, es una oportunidad para glorificar a Dios, porque para eso fuimos creados. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, el verso 12, dice, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Nuestra vida debe de servir, nuestra vida tiene el propósito, nuestra vida tiene el sentido de glorificar a Dios en todo. Bien, la parte número 1 ya comentamos acerca de que con nuestro sufrimiento también honramos a Dios. Y no podemos compararnos al sufrimiento que tuvo Jesucristo en la cruz, pero sí hay sufrimiento en la vida, y a cualquiera que te diga que nunca ha sufrido, pues es un mentiroso realmente, porque todos sufrimos, todos hemos pasado por alguna experiencia de sufrimiento, alguna familiar hospitalizado, algún familiar enfermo, algún choque, algún accidente, alguna situación financiera, o te quedaste sin trabajo, o estás pasando un tiempo difícil en el matrimonio, estás pasando un tiempo difícil con la familia. Todos de una forma o de otra hemos experimentado o estamos pasando por sufrimiento. Pero ¿qué nos dice la Escritura en base a esto de que será el cristiano sufrirá, debe de sufrir o tiene que sufrir? Es una pregunta interesante. ¿El cristiano tiene que pasar por sufrimiento? Y yo creo que es inevitable, es como el avance de la edad. No lo puedes evitar. El sufrimiento va a venir tarde o temprano, de una forma o de otra situación. Pero ¿qué tan preparados estamos para enfrentarlo en base a la creencia en nuestro Dios? El Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace, el Dios que es grande, que es amoroso, que es misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia. Tienes que considerar que tu vida es una oportunidad para ministrar a otros acerca del Señor Jesucristo. Nosotros como discípulos del Señor, como creyentes en Jesucristo, hay un mandato muy especial para nosotros, un llamado especial para cada uno, no solamente para aquel que quiere ser maestro, o que tiene llamado a ser pastor, o que tiene algún ministerio en el cual glorifica al Señor. Cada uno de nosotros fuimos llamados a evangelizar, a presentar el mensaje de salvación a otros, a comunicar con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestra vida misma, que Jesucristo vive en nosotros y que fuimos hechos para alabanza de su gloria y para mostrar una diferencia en el mundo. Entonces, tienes que considerar que tu vida es una oportunidad para ministrar a otros del Señor. Debemos de pensar que todo lo que somos es para que Dios sea glorificado. Entendemos ese concepto, ese punto, que nuestra vida no es para vivirla como nosotros queramos, sino nuestra vida está hecha en base a un manual que ya está escrito aquí en la palabra de Dios, aquí en la Biblia. La Biblia es un manual, es una regla de fe, una regla de conducta, es algo que si lo leemos, lo creemos y lo practicamos, tendremos vida. Eso es lo que dice San Juan 5:39, que escudriñemos las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. ¿Nos sirven mucho las Escrituras? Sí, totalmente. La Escritura es la que nos inspira, la Escritura es la que nos da vida. Ahora, el sufrimiento o el dolor que puedas tener es también, lo debemos de ver a la luz del galardón futuro. Todo sufrimiento siempre hay un premio, hay un galardón. Y es un ejemplo muy práctico cuando la mujer da a luz, cuando la mujer va a viene con un niño, ¿verdad? Ese sufrimiento que experimenta a través del dar a luz es un sufrimiento que a la postre, que al futuro, que después de los 9 meses le trae un gozo precioso, que la mujer ni se acuerda del dolor que padeció, de lo que sufrió durante el embarazo o aún durante el tiempo del alumbramiento, del dar a luz. Hay un tiempo de dolor, y tan es así que hasta tienen que soportar o pasar
por que les pongan una inyección para aguantar el dolor. Pero después que nace el niño, cuando tienen al bebé en sus brazos, no se acuerdan de esa inyección. No se acuerdan de eso que les causó dolor. Sufrir es parte inevitable de la vida. Pero sufrir como cristiano es el resultado de voluntariamente tomar la decisión de vivir para Dios. Vivir para Dios implica que haya sufrimiento en nuestra vida, sí lo va a haber. Pero no se compara al sufrimiento de nuestro Señor en la cruz del Calvario. En el libro de Apocalipsis leemos una promesa muy buena, muy específica. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Esa verdad tenemos que atesorarla, tenemos que sellarla en nuestro corazón y decidir vivir el resto de nuestra vida a la luz de la promesa eterna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no importa cuánto sufras, poco, mucho, medio, no importa. Lo que importa es que Dios va a ser glorificado en eso, que las promesas de Dios son mayores y más excelentes de lo que nosotros pensamos. Mira, si vamos a la escritura, en lo que nos quedamos pendiente la vez anterior, en la parte número 1 de esta enseñanza o de este video, 2 Corintios capítulo 4, el verso 16 dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Qué hace que seamos renovados día en día? Nuestra confianza en Dios, nuestra entrega al Señor. Si tú te entregas al Señor, el Señor promete renovar tu vida día tras día, renovándonos día a día. Tiene que haber una renovación en nuestra mente, tiene que haber una renovación en lo que creíste ayer. No es lo mismo que lo que va a suceder hoy, en eso estamos todos de acuerdo. La vivencia de ayer ya pasó, ya quedó allá en el pasado. Ahora estás en un presente y bajo este presente el Señor va renovando si nosotros nos abandonamos a Él, si nosotros nos entregamos a Él. Dice el verso número 17, seguimos aquí: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una leve tribulación. Y es momentánea, es por un periodo de tiempo solamente el sufrimiento que pudiéramos tener. Es por un periodo, nada más. Esa tribulación, ese peso que tenemos no se compara al excelente peso de gloria que después vamos a obtener. Está prometido aquí en la escritura. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 4, el verso número 17. Ok, entonces si nosotros tomamos esta promesa para nosotros, para nuestro beneficio, tenemos que entenderlo de esta forma. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, entonces no voy a desmayar. Si mis sufrimientos glorifican a Dios. Si no lo glorifican, pues claro, te vas a desmayar, como dicen por ahí, azotó la red, ¿verdad? Porque así es. Así es. Sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podremos caminar. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Nada. Cuando vivimos para el Salvador, entonces morir diariamente se hace sencillo, se hace fácil. Y eso ayuda a que otros miren nuestro testimonio de que aún a pesar de las circunstancias, tú estás alegre. A veces no te ha pasado que la gente piensa: oye, este está loco, ¿qué le pasa? Está todo en una situación de depresión, en una situación mala, y él no pierde el gozo. Es que esa persona ha aprendido que el gozo en el Señor es la fortaleza, es nuestra fortaleza. La vivencia que tienes de sufrimiento, cuando tú tienes al Señor, da igual a un gozo, porque dice la escritura aquí: esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Esto quiere decir que se va renovando porque se va haciendo excelente. La medida es excelente, no es mediocre, no es pasado, no es algo que te detiene. La medida va avanzando para hacerse excelente. Recordemos que en el camino del Señor vamos de gloria en gloria, de escalón en escalón. Si mis sufrimientos glorifican a Dios, o si lo que yo en parte sufro glorifica a Dios, entonces lo estás mirando desde la perspectiva correcta.
Una perspectiva incorrecta sería, ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué nada más a mí? ¿Por qué yo tuve que ser? ¿Por qué yo tuve que padecer? ¿Por qué me tocó a mí y no le tocó al otro? ¿Por qué yo y solo yo? ¿Te fijas cómo está el yo y solo el yo? Y yo sufro mucho y nadie me quiere y todos me odian y todos tienen algo en contra mía. Eso no sucede, eso no debe pasar. Porque si así piensas, entonces estás yendo contrariamente a lo que dice la Escritura. La Escritura dice que en Jesucristo nosotros somos más que vencedores. La Escritura dice que en Él tenemos vida y vida en abundancia. Si tú haces a Jesucristo el centro de tu vida, eso hace una gran diferencia en ti y en los que están a tu alrededor. Porque has puesto tu confianza en Jesucristo, no has puesto tu confianza en el hombre. La Biblia nos exhorta o nos dice que el que confía en el hombre se hace maldición. Maldito aquel que confía en el brazo del hombre, en el hombre. Nuestra confianza no debe estar puesta en el gobierno. El gobierno hace su parte, hace lo que le toca. Nuestra confianza no debe estar en nuestro trabajo. El trabajo solamente cumple una función de proveerte. Nuestra confianza no debe estar en lo que nos rodea, en aquel familiar, en aquel puesto que tengo, aquel conocido que tengo. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios y solamente en Dios. Porque Él no nos defrauda, Él no nos defrauda. El hombre interior tiene que irse renovando. Dice aquí lo que leímos, produce en nosotros un peso más excelente, un peso de gloria. Y luego el verso que sigue, el verso número 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y aquí entra otro verso de la palabra de Dios que está en Hebreos 11:1 y que algunos de ustedes ya conocen y ya hasta se lo saben de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, aquí hay una pauta, aquí hay algo interesante. Para pasar el sufrimiento tengo que pasar por la puerta de la fe. Porque la fe nos da sentido y dirección a que el sufrimiento es un periodo de tiempo. El sufrimiento no es para siempre. Nadie puede decir, mis 50 años siempre he estado sufriendo. No, hubo algún momento en que eras feliz. No naciste estando en sufrimiento. No puede ser, no puede ser. Al menos todos los niños nacen llorando porque vencieron esa situación que tenían de romper la fuente y salir a la luz, ¿verdad? A la luz de este mundo. Si tú miras a un niño, miras la inocencia, miras las risas, miras la alegría, miras el gozo por hacer las cosas. No puedes decir que ese niño cómo sufre. No, los niños son gozo para nosotros. Bien, la Escritura entonces nos dice que no miremos las cosas que se ven, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven. Que esas son las situaciones o las cosas que traen a nosotros fe y esperanza. La Biblia nos dice que debe haber fe, amor y esperanza. Esas tres cosas están relacionadas, están intrínsecas una con otra. O sea, están mezcladas, la fe, la esperanza y el amor. Si tú estás en un sufrimiento, tienes que pasar por la puerta de la fe y apropiarte de la fe. Porque la fe te va a ayudar a salir del periodo de tiempo, del sufrimiento. Y cuando tú haces eso, que tomas la fe, estás glorificando a Dios. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando sufres, puedes estar agradando a Dios, sí, porque si pasas el tiempo de sufrimiento con fe, vas a agradar a Dios. Pero en cambio, si pasas el tiempo de sufrimiento con queja, con murmuración, con que, ay, no sé si lo voy a poder hacer, no sé, o tal vez en lloro, ay, es que sufro mucho. ¿Te fijas que el decir, es que sufro, ya estás diciendo, es que nada más yo sufro, nadie más sufre más que yo? Es una gran mentira. Es una gran mentira. Y el trabajo del enemigo, que es el padre de la mentira, es poner en nosotros esos pensamientos. Sufres mucho.
Nadie te va a hacer caso, nadie te va a ayudar. Pero encontramos en la Escritura promesas más excelentes. Dice aquí el verso 18, que no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero las que no se ven, las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces todo esto es pasajero. Sí, la Biblia nos dice que todo esto es pasajero. Aún la tierra misma es pasajera. Esta tierra va a llegar a un tiempo de cumplimiento. Así va a pasar, así va a suceder, porque así está escrito en la Biblia. Entonces, esto va a llegar a un término. Esto se va a acabar. Pero la salvación que proveyó para nosotros Jesucristo, esa no va a terminar. Esa no se acaba. Esa es una promesa eterna. Yo estaré contigo todos los días, dice, hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor promete que aunque el mundo se acabe, Él va a seguir con nosotros. Entonces ahí entra el plan eterno de Dios para el hombre de volverlo a relacionar con Él, de volverlo a conciliar con Él como estaba al principio. Al principio, dice la Escritura en Génesis, que la voz de Dios se paseaba en el huerto y había una comunión entre el hombre y Dios. Dios quiere para nosotros tener esa misma comunión y solamente se logra aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador y teniendo fe en lo que Él hace, en lo que Él va a hacer, en lo que Él está haciendo en tu vida ahorita mismo. Yo te invito a que vayas a la palabra, a que busques a Dios, a que ores, a que tengas un tiempo de intimidad con Él, mayormente en este tiempo. Es un buen tiempo para buscar a Dios. ¿Por qué suceden las cosas así? No lo sé. ¿Cómo se originó? No lo sé. Ni si sabes a lo que me refiero. Pero lo que sí sé es que si pasas este tiempo con Dios, todo va a ser mejor. No porque Dios te cambie el color rosa o te ponga el color rosa en tu vida. No. Sino porque Dios te va a hacer pasar si tú tienes fe en lo que Él dice. Poniendo la mira en las cosas que no se ven. Entonces, ¿tu sufrimiento glorifica a Dios? Sí, si es que el sufrimiento lo tomas o lo pasas, como dice la Escritura, no conforme a tus creencias humanas o lo que tú has hecho hasta este momento. Lo que hemos hecho, dice la Biblia en Isaías, que nuestras mejores obras, nuestras mejores acciones vienen a ser como trapos rotos, como cosas desechables, como cosas malolientes, ¿sí? Pero las cosas que vienen de Dios, que provienen de Dios, que provienen de lo alto, son cosas que permanecen para siempre. Jesucristo dijo que hiciéramos tesoros no en la tierra, sino en el cielo, porque ahí nada lo iba a corromper. ¿Sabes que nosotros somos como una computadora? Cuando viene un virus, hablando de virus, los virus en las computadoras corrompen la información, se degrada la información, se borra la información. Viene el virus y corrompe todo. Pero cuando viene el disco que regenera, que renueva, cuando le haces un reset a la computadora, esa computadora vuelve a despegar, esa computadora vuelve a tomar vida. Alguna vez alguien me renovó una computadora y fue tan encantador o tan especial mirar que la computadora estaba corriendo a una velocidad increíble porque no estaba atrofiada con tanta información degradada, corrupta. No hagas caso a la corrupción ni te mezcles con ella. La Escritura nos dice que salgamos de la corrupción. ¿Cómo? No volviéndonos, no haciéndonos nosotros corruptos, sino saliendo de ese sistema, saliendo del mundo corrupto y tomando, abrazando las cosas que provienen de arriba. Te invito a que busques a Dios, a que ores, a que clames, a que vayas a la Escritura, que verdaderamente comas la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te invito a que lo hagas. Bendigo tu vida. Bendigo ahí donde estás. Qué bueno que estás viendo este video y te invitamos a que sigas mirando estos videos de enseñanza bíblica, de estudio bíblico que estamos preparando para ti. Gracias.